Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y de nuevo tengo la oportunidad de estar con ustedes una vez más para otra prédica. Otro tiempo en el que nos acercamos al Señor para buscar su dirección, su palabra, para encontrarnos con todo lo que es Él, con todo lo que Él tiene para nosotros, con todo lo que nos ha preparado. Porque no sé si tú lo sabías, pero estas prédicas no son prédicas que nacen de nosotros. Nos da la gana a veces de contarla, no. Nosotros como iglesia, quiero que lo sepas, buscamos mucho la dirección del Señor para que Él nos diga, nos muestre a través de su palabra, a través de su dirección perfecta, a través de su consejo, cuál es la dirección que quiere para él, cuál es el camino a tomar que nosotros tenemos que seguir. Y parte de eso es buscarlo, bueno, no parte, todo. Es buscarlo, estar en comunión con Él. Y prueba de ello es de que muchas veces las personas dirán, en especial los que van a los discipulados, se meten a los discipulados, ¿verdad? Porque tenemos muchas otras prédicas a lo largo de la semana, que muchas veces nosotros, el profeta, la profeta, mi persona, incluso mi hermana Lali, no nos ponemos de acuerdo con lo que vamos a hablar, sino que es el Espíritu Santo el que nos guía a todos en un mismo sentir. Y aunque las prédicas no sean exactamente las mismas, van enfocadas en la misma vertiente. Y eso es importante porque nos damos cuenta de que el Espíritu nos está guiando a todos. Así que el día de hoy te traigo una prédica que el Señor ha venido preparando a lo largo de un par de semanas ya. Se ha venido formando en mi corazón y ha venido preparándolos incluso ustedes para darnos cuenta de algo muy. Pero como siempre, antes de comenzar, tenemos que poner esto en las manos de Dios, porque esto no es algo que nosotros hagamos por placer o porque se nos da la gana o porque venimos aquí porque ni modo. No. Aquí todos venimos a buscar al Señor y es a Él a quien necesitamos. Ustedes nunca van a venir a escucharme a mí hablar, ni al profeta, ni a la profeta, ni a ninguna otra persona. Ustedes necesitan la dirección y el consejo del Señor. Y si no es de Él, ¿qué sirve? De nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo invitamos? Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y levantemos una oración. Amado Padre Celestial, presentamos delante de ti, Señor Jesús, con un corazón contrito y humillado, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscándote a ti primeramente, porque sabemos, Señor, que todo lo bueno viene de ti. Sabemos, Padre Santo, que en tu palabra hay tanta bondad, hay tanta misericordia, tantas promesas y entendemos, Señor, que es tu plan perfecto. Es tu voluntad que seamos benditos y prosperados, que tus planes son de bien y mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Te pedimos que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma para poder entender la palabra que es dada hoy, Señor Jesús. Porque, Señor Jesús, necesitamos aprender de ti. Necesitamos escuchar de ti, Padre Santo, y de tu consejo. Y si tú traes la palabra, es porque es necesario que tu pueblo la escuche. Te lo pedimos, Padre amado. Me quito yo para que seas tú. Toma tú el control de esta prédica, Rey de Gloria. Y llévanos, Padre Santo, a la estatura del varón perfecto, a través de nombre de Jesús, amado. Amén y amén. Lucas 17, 15 al 16, vamos a empezar. Lucas 17, 15 al 16, ya sabes, tienes que tener tú donde apuntar, ya sea tu teléfono, papel, para que puedas después regresar y meditar en la palabra. Empecemos. Lucas 17, 15 al 16 dice de la siguiente manera. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: «Alaben a Dios», y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Hay una palabra con la que quiero que empecemos el día de hoy y con ella tenemos que basar mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta palabra es gratitud. ¿Qué es gratitud según el diccionario? Sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que le ha hecho o ha querido hacer otra persona y a corresponder
de alguna manera. Sinónimos: agradecimiento, reconocimiento, correspondencia, obligación y un antónimo: gratitud. Entonces, empezamos viendo la gratitud. Una palabra que nos enseña desde pequeño. Deberíamos de vivir con ella. Es bien fácil, por ejemplo, yo estoy acá, estoy un poco cansado, hay mucho calor y digamos yo le digo a alguien, imagínense usted, yo estoy en una prédica y le digo a alguien: ¿me podrías alcanzar mi botella de agua? Vienen, me la traen, yo la abro, empiezo a tomar y le digo, me quedo viendo: ¿qué estás haciendo aquí? Ya, bájate. Luego se quedarían así un poquito incómodo, ¿verdad? Así raro, qué feo, ¿va? O si me traen el agua pura, digamos, yo tomo y le digo: muchas gracias, gracias por habérmela traído. Muy amable. Cualquier otra cosita te digo. Hay un acto de gratitud. Es distinto cómo se lleva la conversación, ¿verdad? Cómo se siente el ambiente. Porque todos podemos ver cuando una persona tiene gratitud hacia alguien y cuando una persona no es agradecido con lo que está haciendo. Yo estoy seguro que aquí todos en algún momento hemos pasado un momento un poco malo, donde puede que se nos haya quedado el carro, por ejemplo, es una situación muy común. Y en especial si te encuentras solo o tal vez tu familia está, dejémosle, como una vez me pasó a mí, estaba lloviendo y vengo yo y no sabía qué hacer para quitarme del tráfico. Me bajo, pongo el carro en neutro, empiezo desde el lado del conductor, ¿verdad? Abriendo la puerta con una mano moviendo el timón, con el otro empujando. Y vas dándole, y de repente sentís que el carro es más liviano, y de repente más liviano, y cuando volteas a ver, 2 patojos salieron de la nada, dejaron sus bicicletas tiradas ahí, te empiezan a ayudar a empujar el carro y te sacan de la cola donde todos estaban pitando, donde todos estaban desesperados, y te llevan a un lugar donde ya puedes ver qué es lo que le pasó al carro. Y uno viene y se ríe y dice: muchas gracias por ayudarme, ¿verdad? Que buena onda, porque sí, que aquí, y ellos dicen: no tengas pena, que no sé qué. Entonces, uno dice: a la gran gracias que me ayudaron, ¿verdad? Porque él la estaba viendo a palitos en ese momento, ¿verdad? Y eso es una situación muy normal, pues podríamos decir. Sí, claro, es una situación incómoda y todo, pero aún ahí hay gratitud. Ahora pensemos con la gratitud que va más allá de una pequeña ayuda en un día a día. Muchas personas tienen a veces problemas que son mucho más profundos. Una enfermedad, una situación económica, un problema grave, un problema legal, la necesidad de un consejo que puede hacer o deshacer tu vida, la necesidad de una corrección a tiempo, porque hasta las correcciones se agradecen. Yo me acuerdo de que yo tenía maestros que antes de que nosotros llegáramos a esos grados, digamos yo estaba en básicos y esos maestros estaban en bachillerato, o yo estaba en la U empezando ciertos cursos y esos maestros estaban en cursos superiores, que todos le tenían miedo porque decían que eran maestros muy enojados, no tenían mucha paciencia. Pero lo curioso fue que cada vez, en mi experiencia, claro está, que yo me llegué a topar con uno de esos maestros y tuvo que darme a mí la clase, me di cuenta que no eran personas que no tuvieran paciencia, sino que eran personas que tal vez se miraban más molestas y más fáciles de hacerlas enojar. Pero no era porque ellos estuvieran molestos o fueran fáciles de ser enojados. Es que ellos estaban preocupados de que nosotros alcanzáramos nuestras metas, de que nos esforzáramos, de que dejáramos de andar papaloteando porque ya era tiempo de graduarnos. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio en diversificado. Y cuando uno está terminando la clase, el tiempo, y ya está recibiendo el diploma, uno en lugar de decir: estos maestros eran malos de aquí a allá, no, uno se siente agradecido con ellos. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo de llamarnos la atención, de hacer que nos esforzáramos, de impulsarnos adelante para que fuéramos mejores. Y no que nos quedáramos como patojos haciendo nada y simplemente molestando, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que valió la pena todo lo que se hizo. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio. Y ellos sin necesidad, porque ellos pudieron haber sido maestros como cualquier otro y no interesarse. Y si ganan, ganan, pierden, pierden. Pero ellos daban la mía extra por amor a la profesión.
y por ayudar a los jóvenes. Entonces al final uno solo puede llegar y agradecido, darle la mano, muchas gracias profesor, y uno queda siempre, y esos son los profesores que te tocan, que te llegan, y aunque pase el tiempo los volvés a ver y te da gusto ir a saludarlos. ¿Por qué? Porque gracias porque me ayudó, ¿verdad? Gracias por esa regañada, gracias por el tiempo, por aguantar mis molestaderas. Entonces vemos muchos tipos de agradecimiento, pero ahora lleguemos a uno aún más importante. Imagínate una situación de vida o muerte, una situación donde la desesperación es total, una situación donde tú no sabes qué hacer. Pero se presenta alguien y sin ganar nada a cambio, te ofrece una solución. Tal vez tú necesitabas tanto dinero para comprar una medicina, tal vez tú necesitabas que te atendieran en algún lugar en específico por una enfermedad, una operación. Tal vez tú necesitabas el consejo de un abogado, la ayuda de un abogado legal. ¿Cuántas otras cosas, verdad, que pudieron haber pasado? Que son situaciones donde literal hacen o deshacen vidas, pero en segundos. Llega alguien y te ayuda y uno siente en ese momento que ya no tiene nada, que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde continuar, y de repente viene una persona y te da una solución y te salva prácticamente la vida en ese momento. Creo que un gracias no basta, ¿no? O sea, era tu vida. ¿Estabas viendo el problema que estaba sucediendo? Yo siento que un gracias no basta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de personas de que fueron salvadas por otras y se hacen amigos de por vida? ¿Por qué? Créeme que no es porque la persona que lo salvó, aunque sí puede tener una cierta afinidad y algo, sino que es la persona que fue salvada la que tiene ese deseo de buscarlo, de agradecerle de nuevo. A mí me salva a alguien, pues es lo que hago. Yo lo busco. Yo busco cómo agradecerle. Si tengo familia, le presento a mi familia para que vea lo mucho que me ayudó, ¿verdad? Mi familia que ahora aún tienen papá, o aún su papá aún tiene trabajo, o su papá se libró de la cárcel, o de aquí, de esto, del otro, y le presento a mi familia para que ellos también le den la gracia. Es más, por favor, si pudiera invitarlo a mi hogar, le abro la puerta de mi casa, por favor, una cena con nosotros. Te puedo invitar a esto, te puedo invitar a aquello. ¿Con qué manera te puedo agradar, verdad? Eso es lo natural de un humano. Buscar agradecer porque, como decía la definición, intentar devolver un poco de lo que se recibió de una manera u otra. Y esto es hablando humanamente. Esto es entre humanos. Y tal vez porque tú los puedes ver, uno dice, ahí es más fácil dar gracias, pero ¿qué pasa cuando es el Señor? ¿Qué pasa cuando es Dios el que llega a tu vida y cambia todo? Como solo Él puede. Él es experto en llamar lo que no es como que si fuese. Él es experto en reverdecer lo que se había secado. Él es experto en revivir lo que había muerto. Él es experto en llamar las cosas que no son como que sí son. ¿Y qué tan agradecidos hemos sido nosotros con el Señor? Te lo pregunto porque hay que pensarlo. Vayamos a la palabra de Dios y completemos la historia que habíamos leído al principio. Lucas 17, 11 al 19. Apúntalo ahí, Lucas 17, 11 al 19. Esta es la historia de los 10 hombres que fueron sanados de lepra. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a una frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Empecemos a diseccionar la palabra. ¿Por qué es en la frontera? Porque estas personas tenían lepra, dice la palabra. ¿Por qué estaban en la frontera entre ciertas ciudades? Porque a ellos no se les permitía estar dentro de las ciudades. La lepra era una enfermedad que era contagiosa. No solo era contagiosa, sino que la gente eras declarado impuro, no solo física, sino espiritualmente por todos, y no te le podías acercar a nadie. Literalmente las personas, si por alguna u otra razón se acercaban a alguien en la ciudad, tenían que empezar a gritar impuro, 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 sonar una campana y nadie se le podía acercar, ni ellos se podían acercar a nadie. Era una enfermedad que aparte de la enfermedad como tal, las consecuencias que traía la lepra,
socialmente te hacía una persona que no eras deseado. No podías acercarte, no podías trabajar, no podías hacer nada. Literalmente tu vida se estaba acabando en ese momento. La lepra como tal era una sentencia de muerte porque en ese momento tampoco había una manera de curarla. Y no solo eso, hay una enfermedad llamada lepra. Pero también se le llamaba lepra en ese tiempo a muchas otras enfermedades infecciosas parecidas. Entonces realmente, ¿cuál era? No se sabía. No había, ¿cuál es la palabra? Medicina para curarla. Y no solo eso, te tenías que juntar con otras personas que tuvieran lepra. Porque los leprosos solo podían estar con otros leprosos. Imagínate que la enfermedad que tenía un leproso no era la que tenía otra, pero por estar cerca de ese, porque solo así tienen que estar, ahora se empiezan a pegar las enfermedades entre ellos. Tener lepra no era algo sencillo. Tener lepra era literal una sentencia de muerte. No solo socialmente, porque era prácticamente imposible que te sanaras, sino físicamente también. Entonces estos hombres, por eso es que le gritan desde lejos, porque no se pueden acercar. Por eso es de que están en las orillas de la ciudad, porque no pueden entrar a la ciudad, son marginados. ¿Y por qué gritan? Porque grita uno. Sí es cierto, estaban a la distancia. Y para llamar la atención gritaron, pero ¿por qué necesitaban llamar la atención? Porque ellos tenían una necesidad gigantesca. Así de sencillo. Uno no grita donde no tiene necesidad. Como el ciego que escuchó que Jesús venía y se levantó y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaban y lo empujaban y le decían: cállate, y lo intentaron que parara, y él seguía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. ¿Pero por qué? Porque él tenía una necesidad latiente, un deseo ferviente de ser sano, de que le volvieran la vista. Igual estos hombres no hubieran gritado si no hubieran tenido la necesidad de algo en su vida, y aquí era la salvación literalmente de su vida. Jesús, maestro, gritaron, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Porque no sé si te has dado cuenta, pero siempre los milagros del Señor, siempre el Señor da una orden que nosotros tenemos que atacar. El milagro no siempre viene de alguna manera, ¿qué le diré? O sea, sí, el milagro es, o sea, nosotros no es como que hagamos mucho para recibirlo, pero siempre el Señor nos envía a hacer algo. Incluso Lázaro, estando muerto, le dice: Lázaro, levántate, sal. A estos hombres les dice: vayan y preséntese a los sacerdotes, les obliga a irse. Cada milagro que el Señor hizo, si tú te das cuenta, pone a alguien a hacer algo, y cuando la persona hace la acción, entonces se ocurre el milagro, o ocurren al mismo tiempo. Pero siempre el Señor nos incluye en nuestra salvación. Tiene que haber fe. Ahora bien, dice la palabra: y mientras ellos iban en el camino, quedaron limpios de la lepra. Entonces, qué alegría, qué felicidad, ¿verdad? Ya está haciendo, vas caminando, imagínatelo así, van caminando los 10. Y de repente uno le dice al otro: tu mano. Porque había una lepra que ponía que la piel se pusiera blanca, que tuviera manchas, distintas cosas, pero uno le dice al otro: tu mano, y el otro le dice: mi mano, ¿qué? Y la mira y ya no tiene nada. Y mira a la otra y tampoco tiene nada. Y se voltea y le dice: tu rostro. Y el otro: ¿Mi rostro qué? El tuyo. Y se dan cuenta que están siendo limpios. Y la emoción de que ahora su vida cambió, de que ahora salieron de todo ese problema, de que ahora tienen que ir a presentarse a los sacerdotes para que se den cuenta que están limpios y que puedan empezar el proceso de ser limpios. Todos corren y siguen viendo, pero hay uno nada más que en lugar de continuar, porque sabe que eso puede esperar, su corazón se llena de gratitud y entiende de que acaba de ser cambiada su vida por completo, de que hubo algo que cambió, una sentencia de muerte, que cambió algo que no se podía cambiar ya, algo que hizo que lo que lo llevó a tener esa lepra, porque de seguro no era algo bueno, fuese perdonado, fuese cambiado. Y entonces él reconoce y se levanta. Y en lugar de seguir corriendo hacia allá, se da la vuelta y empieza a regresar. Y este hombre, dice en el 15, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Se cae al suelo a los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Se humilla.
se tira, se humilla ante los pies del Señor y humillado ante Él, le agradece por lo que había hecho. Este hombre era un samaritano. ¿Por qué hace la aclaración aquí que era un samaritano? Porque los samaritanos no los veían bien los judíos, los veían como menos. Los trataban mal, los despreciaban porque también eran como que medio judíos. No los querían, ni los samaritanos a ellos, claro, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible de que un samaritano, tal vez los demás eran judíos, fue el único que tuvo la suficiente gratitud en su corazón para regresar, el que supuestamente es menos, que supuestamente no debería de alcanzar, el que para el supuestamente no vino al Señor? Es el único que regresa y se presenta ante el Señor. Y Jesús le dice, no sané 10 hombres. No sané 10 hombres. ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero? Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Es bien curioso cómo solo uno de ellos regresó a darle las gracias a Él. Y uno se pone a escuchar estas historias y uno dice, ¿cómo pudieron haber sido así? Tenemos que tener cuidado con esas palabras. Porque empecemos aquí. Tal vez de estos 10 estaban ahí los hombres y Jesús les grita, vayan y preséntense al templo. Tal vez algunos dijeron, ¿cómo que nos vamos a ir a presentar del templo si estamos enfermos? ¿Cómo nos vamos a acercar? Y tal vez hubo uno ahí nada más. Tal vez el que regresó y les dijo, no hombre, vamos, ¿qué tenemos que perder? Vamos, y los empieza a empujar y vamos, y los demás, vamos pues, y al final hacen caso y van todos y se empiezan a curar. Como te decía, a pesar de que todos tenían el mismo problema, todos tenían prácticamente la misma sentencia de muerte, todos tenían la misma vida encadenada y destruida, solo uno de ellos regresó a él. Aquí es donde viene una verdad que es bien dura y necesito que la escuche. Los milagros, y ponme atención, los milagros no cambian persona. Un milagro no es sinónimo de que estás haciendo bien las cosas y un milagro no es sinónimo de que el Señor esté ocupado. Un milagro solo es la manifestación divina del poder de Dios que en su perfecta gracia y misericordia decidió mover el mundo espiritual para que afectara tu mundo natural y darte algo sin merecerlo. No, pastor, pero ¿cómo dice eso? Es que es cierto. Que no, ¿por qué no regresaron los 10 a darle las gracias? Porque solo uno. Los milagros no cambian a la gente. Los milagros son una muestra del Señor, de quién es Él, para abrir la puerta y que tú decidas, porque tú tienes libre albedrío de decidir si lo que vas a hacer después de recibir ese milagro es bueno o no. Y no solo lo hemos visto en la palabra, yo lo he visto personalmente en muchas personas. No creas de que, yo soy pastor hace poco, 1 año y algo relativamente, pero toda mi vida he vivido en una casa cristiana y mis papás han sido profetas y pastores de muchos años. No por nada son profetas de oficio. Ellos no tienen 2 años empezando, ellos tienen ya más 20, 25, 30 años trabajando en ello. Y a lo largo de esto, la familia Contreras siempre ha sido llamada cuando hay necesidad. Y perdón si empiezo a sonar un poquito real, pero yo solo sirvo a uno. Más adelante vas a entenderlo. Yo solo tengo que agradar a uno, y es a mi Señor y a mi Rey. Porque el que me levantó, el que me ungió, el que cambió mi vida fue Él. El que me dio un propósito fue Él. El que me ha dado promesas y el que respalda la palabra es Él. Entonces yo tengo que agradarlo a Él. Y si hay cosas a veces que se predican aquí en el púlpito, que a la gente tal vez no le gusta escuchar, porque a todos nos gusta escuchar más de bendición, de amor y de prosperidad, y decir qué bonito, pero también hay veces que hay que ver las partes importantes de la palabra, donde el Señor también nos jala un poquito las orejas y nos llama la atención. Y esta prédica
ha bajado hasta el día de hoy acá es porque el Señor necesitaba hacerla ver al pueblo. Y no porque sea una prédica un poquito confrontativa, yo la voy a dejar de dar porque pueden haber hermanos que se molesten, que se enojen, que se sientan. Discúlpenme. Yo le sirvo al Rey. Él también me va a pedir a mí cuentas de lo que haga o no haga por usted. De la palabra que lleve o no lleve. Entonces, dejando eso en claro, y por cierto, no te preocupes porque todo lo que hablo está en la palabra. Si tienes alguna duda o alguna inquietud o algo no te parece, siempre puedes ir a tu palabra a confirmar que lo que estoy diciendo no sale de mí, lo que está en la palabra y es palabra de Dios. Pero continuamos, como les decía, la familia Contreras siempre es llamada en momentos de emergencia, muchas veces es olvidada, está bien, está perfecto, nosotros no vivimos para que la gente nos viva llamando y tratando, sino que vivimos para servir al Señor. Pero entonces hay necesidades donde las personas se ven mal, se ven aquí, se ven, entonces se acuerdan de los Contreras, llaman y tienen esa urgencia, entonces vamos, porque primero para nosotros es la hora, ¿verdad? Vamos, en el tiempo pasado iban mis papás, van, oran, interceden, liberan si es necesario la liberación en esos momentos. Oran, interceden aquí y allá y se logran los milagros. Hay muchas gracias aquí, muchas gracias allá, dan la mano aquí y allá. Y que tengan buenas noches, pastores, que van y cierran la puerta. Y después de ahí, ¿qué pasó con ellos? No tienen. ¿Se acercan para buscar un poco más del Señor? No. Vuelven a la iglesia para ver cómo ayudar, a ver alguna manera de devolver un poco de lo que en ese momento que estaban en una angustia terrible, en una situación de vida o muerte, pero el Señor lo liberó a través de sus siervos. ¿Y hay algún tipo de agradecimiento? No. Y entonces ellos siguen su vida como que sin nada. Y son personas hoy en día. No personas hace miles de años como estas, pero vemos de que el hombre es hombre y muchas cosas pasan ayer, pasan hoy y van a pasar mañana. Que llegan y no son agradecidos con lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y a pesar de que el Señor cambió sus vidas por completo y los sacó del fango cenagoso y les dio una nueva oportunidad, a pesar de eso le dicen gracias a uno, gracias a Dios. En ese momento no hay una gratitud verdadera en su corazón para intentar devolver un poco de lo que el Señor hizo en ese momento. Y no te equivoques, no estoy pidiendo dinero. Porque este hombre no regresó a darle dinero al Señor. Regresó a humillarse a sus pies y a alabar el nombre de Dios y a darle las gracias a Dios porque había sido. Y ahora vas a entender un poco más adelante a qué me refiero con ser agradecido. Hasta eso tenemos que entenderlo bien. Pero veamos un poco más y por qué te digo que los milagros no cambian a nadie. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio mental rapidito. Y te diría, imagínate una montaña en fuego. No entiendes tú qué es la dimensión de ver una montaña en fuego porque nunca hemos visto una montaña en fuego. Los detalles, los sonidos, los olores, la luz, cómo cambia todo. Es más impresionante verlo, estar ahí, el escucharlo, el verlo en una película. Y si aún así tú lo ves en una película o lo escuchas y te sorprendes, imagínate estar ahí parado viéndolo. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel sí lo vivió. Vivió cada una de las plagas que llevaron a Faraón a dejar salir al pueblo de Egipto. Vieron el agua convertirse en Nilo, vieron el agua del Nilo convertirse en sangre, vieron las plagas. Más allá de eso, más sorprendente, vieron la separación de las plagas cuando el Señor mandaba una plaga que destruía el lado de los egipcios, pero donde estaban los israelitas no pasaba nada. Imagínate una línea imaginaria acá, donde tú estás parado aquí y aquí no está cayendo ningún granizo. Pero si tú te cruzas de este lado, están cayendo granizos gigantescos con fuego que están matando a la gente, a los animales, que está destruyendo
el ganado, que está destruyendo los sembradillos. Imagínate ver un campo que a la mitad, lo que pertenece a los egipcios, digamos, y lo que está en el lado de los israelitas, aquí todo destruido y machacado, comido por langostas, y de este lado nada. O sea, aunque te lo imagines, no puedes tú darte cuenta de la dimensión que representan esos milagros. Imagínate tú que es el último milagro, ¿verdad? La última plaga que llega, que es la muerte de los primogénitos. Cómo es que todos se preparan, cómo es que todos tienen la cena, cómo es que todos pintan con la sangre del cordero las puertas. Y en la noche todos escuchan los gritos, la desesperación de todos los primogénitos muriendo de un lado, pero de este lado no. Muy impresionante realmente. Uno como humano no tendría cabida dentro de la cabeza lo que está sucediendo. Ok, no solo eso, ahí están los israelitas. Imagínate tú de que tienes un vecino por el cual todos los días llega la policía. De madrugada, de tarde, en la mañana, a cada rato a buscarlo para ver si lo agarran, pero nunca lo agarran. Siempre tienen alguna razón por la que no. Y llegan las patrullas de día, de noche, de madrugada, cada cierto tiempo, y ¡wup, wup! Y los ruidos, y abra la puerta, y pa, y ¡wup, wup! Y aquí, la legadera, y aquí, allá. No es contigo, pero a ti te está afectando. No puedes dormir del ruido, no puedes dormir de los gritos. Estás regresando a tu casa cansado, tal vez vas a dormir un poco en la tarde, otra vez el ruido. Y cada momento que estás tú buscando hacer algo, el problema, tienes que sacar el carro, no puedes porque hay patrullas enfrente. No es por ti el problema, pero a ti te está afectando. ¿Qué empieza a pasar naturalmente? Uno empieza a agarrarle rabia a esta persona, ¿no? Ojalá que ya lo agarren, ojalá que se lo lleven este desgraciado, que se vaya de la colonia, que esto, que el otro, aquello, porque te está afectando, te está molestando, es lo natural, es lo normal. Sin embargo, a pesar de que los egipcios estaban sufriendo un montón de cosas, porque el faraón no dejaba ir a los israelitas, aún así ellos tenían gracia para ello. Eso es otro milagro. Es imposible que estés sufriendo de miles de cosas y la persona, en lugar de odiarte y de quererte echar, cuando te vas te despiden con regalos, con oro, con plata, con bestias. Y no del hecho de que, no váyanse para que no nos pasen nada, porque la palabra lo dice claro, los egipcios miraban con buenos ojos a los israelitas y por eso hicieron eso. Eso también es un milagro. Ok, tienes ese milagro. Sales por fin de la tierra de Egipto, vas contento, libre de la opresión, libre de la esclavitud, libre de todo. Pero te llegas a encontrar en un lugar frente a un mar y los egipcios atrás. Démosles un poquito de chance a los israelitas. Tal vez no conocían bien del Señor. Tal vez, como les dije, había muchas cosas místicas en ese tiempo, ¿verdad? Para ver. Entonces, tal vez la desesperación, el miedo les hizo olvidar todos los milagros gigantescos que honestamente eran tremendos. Y se desesperaron y le alegaron a Moisés. Viene Moisés, habla con el Señor le dice qué hacer, ya lo sabes. Se abre el mar rojo frente a ellos. ¿Cómo? No tengo idea. Fue un viento que se congeló, que se partió, el agua simplemente se separó, lo que sea que haya pasado en ese momento es más grande lo que pasó que lo que nosotros podemos imaginar, pero ellos empiezan a atravesar el mar en seco. No bastándoles eso, cuando llegan al otro lado y todos están a salvo y los que los persiguen vienen aún detrás, el mar se cierra sobre ellos y los elimina. Dejando en claro quién es el que tiene la diestra poderosa, quién es el Señor. Ok, no basta eso, sigamos viendo milagros. El agua donde no había que tomar, tiran una rama, el agua amarga se vuelve dulce, ya tienen para tomar. Al frente de ellos va un ángel que va adelante, ahuyentando bestias, ahuyentando enemigos y guiando también, dice la palabra. Hay una nube de día que los protege y en la noche es una columna de fuego que da calor y alumbra.
O sea, ellos estaban viviendo en algo completamente sobrenatural, de principio a fin, algo nunca antes visto en la tierra. No solo eso, vienen y llegan al monte Sinaí, donde el Señor se hace presente en ellos. Como te dije, nunca has visto una montaña entera en llamas. Así se presentó el Señor. Todo el monte Sinaí se miraba como que si estaba en llamas. Tormentas arriba, nube, el fuego, la voz del Señor que desde la nube les habla y les dice que ellos van a ser su pueblo, que ellos van a ser suyos, que Él los va a ayudar, que Él los va a bendecir. Y todo el pueblo dice sí por lo que están oyendo. La montaña en llamas, la tierra temblando, el ruido. O sea, eso es imposible de imaginarlo. Estar ahí debe haber sido algo tremendo. No solo eso, estaba la presencia de Dios. Viene Moisés y se mete porque es el único capaz, el único elegido para acercarse al Señor. Sube con el Señor durante 40 días y 40 noches para discutir el pacto, dejarlo en las tablas, dar todas las enseñanzas. En ese tiempo, ¿qué es lo que pasa? Los israelitas se desesperan y le dicen a Aarón, ese tipo Moisés, esas palabras es la que dice, ese tipo Moisés no sabemos qué se ha hecho. Haznos unos dioses para que los adoremos por habernos sacado de Egipto. Eso es ser hipócritas. Eso es ser malagradecidos. Eso es no tener un poco de agradecimiento en el corazón para aquel que ha hecho tanto por ti. Ahora te pregunto, ¿qué milagro de todos los que vieron antes has visto tú? Ninguno. Son cosas tremendas que no se explican. ¿Y qué milagro de esos cambió a los israelitas? Ninguno. Los milagros no cambian a nadie. Los milagros no cambian a nadie. El Señor sacó a los israelitas de Egipto, pero los israelitas no habían sacado a Egipto dentro de ellos. Date cuenta de la falta de respeto. Que hace días acabas de prometer ante ese monte lleno de fuego que vas a ser el pueblo y que vas a seguir las instrucciones, y a la primera que pueden se hacen un toro de oro, le dicen que Él lo sacó de Egipto, lo empiezan a adorar y empiezan a hacer porquerías y asquerosidades enfrente de Él para celebrar. El Señor se enoja. Se enoja de tal manera que le dice a Moisés, quítate porque de ti voy a sacar otra nación. A todos estos ahorita mismo los voy a, pero desaparecer. Y no es que Moisés interviene. El Señor lo pudo haber hecho. Sin embargo, aún así pasa el tiempo. Quiero que vayamos a algún lugar que parece que no entendían, ¿verdad? Te digo, no son agradecidos. Aquí quiero que leamos Números 11. Es una historia que va a estar un poquito segmentada, porque vamos a leer del 4 a 10, del 18 al 24 y por último del 31 en adelante. Yo lo voy a ir leyendo para que tú lo veas. Dice la palabra en Números 11. Recuérdate que el pueblo de Israel estaba aún en el desierto y habían pasado muchas otras cosas donde el Señor tuvo que castigar a cierta parte del pueblo. Ya habían recibido el castigo por lo que habían hecho antes, porque de verdad no entendían ellos. Estaban viendo los milagros, estaban viendo la misericordia, estaban viendo el amor de Dios y aún así eran malagradecidos. Pero quiero que veamos esta historia. Dice en el 4, empiezo ahí. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Extranjeros que iban con ellos, pero los primeros que empezaron a desear lo que antes había en Egipto. Y los israelitas, como no tienen sabiduría, escucharon eso. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel también comenzó a quejarse y decían, oh, si tuviéramos un poco de carne, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Gratis, como que si se les olvidó de que, ¿cómo romantizan las cosas, verdad? Comíamos gratis en Egipto, como que si se les olvidó que eran esclavos.
curioso es los recuerdos selectivos, ¿verdad? Que, es que antes estábamos mejores, que antes estaba bien. No te pones a pensar de que antes estabas en la peor porquería. Pero como antes sí había algo que hacías que te gustaba, entonces selectivamente decides olvidarte de todo el pasado asqueroso y tomar solo lo bueno, pero se te olvida del lodo cenagoso donde te sacó el Señor, porque ese pescado que comían no era gratis. Ellos eran esclavos. Teníamos pepinos, melones y puerros, cebollas y ajos, los que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. Imagínate decir, hasta hemos perdido el apetito. De una comida celestial que cae del cielo, todos los días con el rocío para que tú puedas comer en el desierto. Dice el 7, el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo, con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero, luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias de la entrada de sus carpas y el Señor también lo escuchó y se enfureció. Aquí quiero que pensemos en algo bien curioso. ¿Tú sabes cuánto tiempo hay de Egipto hacia la tierra prometida? 40 años caminando, no sé si era una semana o menos de una semana o semana y media, 2 semanas, no recuerdo muy bien ahorita, pero era un tiempo corto. Digamos que a lo sumo era un mes de caminar, no eran 40 años. Si ellos seguían en el desierto dando vueltas, era por su propia necedad. Y si aún así Señor les mostraba misericordia para alimentarlos en el desierto, ¿cómo vas a ser tan ingrato de todavía decirme, ya no soporto esta comida que me provees tan agradablemente? Y sigues en el desierto es por tu, perdón la palabra, por tu tontería, por tu estupidez, por tu necedad. Nadie te mandó a la primera a hablar mal de Dios, a maldecirlo, a dudar de Él, a hacer un toro de oro. A la primera que te enojas, a hablar mal de Moisés, a hablar mal del que los guía, a decir cualquier estupidez. Nadie les envió a hacer eso. Ellos lo hicieron porque así les nació y así querían. Y el resultado de eso era que seguían en el desierto y seguían en el desierto porque tenían que ser limpios, porque aquellos que no tenían el corazón digno no iban a entrar a la tierra prometida. Por eso solo 2 entraron, Josué y Caleb. Los que cuando vieron a los gigantes no dijeron llorando, ¿por qué nos sacaron? ¿Por qué esto que nos olvidó Dios? ¿Por qué nos hizo esto? Que aquí no vamos a poder. Y ellos, tranquilos. Si el Señor puede, el Señor nos ha traído hasta aquí, el Señor nos va a llevar. Solo ellos 2 que tuvieron el corazón de humildad y reconocieron al Señor fueron los únicos que entraron. De ahí todos los menores de 20 años. Todos los otros perecieron en el desierto. Ahora pregunto yo, ¿de quién era la culpa que tuvieran que seguir comiendo maná? ¿Era del Señor? No, era el resultado de sus propias acciones. Y aún así eran tan malagradecidos porque se les estaba dando comida. En lugar de recibirla con agrado, dicen que hasta perdieron el apetito y empiezan a recordar selectivamente la esclavitud y agarrar solo lo que ellos recordaban como bueno, lo que les gustaba, lo que le llamaba la atención, lo que le gusta a la carne, para decirte que ahí estaba lo bueno. Digamos, en el 18 me voy a saltar. También dile al pueblo, le dice el Señor a Moisés, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Oh, estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será un día, no será 2, no será 5, ni 10, ni 20. La comerán donde un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto?
O estas palabras de que el Señor les dice, ok, te voy a dar carne, pero te voy a dar tanta que te vas a hartar, porque me rechazaron, porque están recordando Egipto, porque me están haciendo de menos. Oye bien, ¿qué harías tú si alguien te dice eso? Perdón, pero si a mí me traen la carne, yo ya no la tomo. Yo primero pido perdón, porque hice algo malo, porque enojé al Señor, porque fui mal agradecido. El Señor todavía se toma la tarea de decirles en claro de que lo están rechazando, que lo están hiriendo, que no están siendo agradecidos. Y aquí otra pedacito que te voy a dejar que te quede para tu matate, dijo aquel. Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, esto no podría satisfacerlo, o si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? No dejes, como a Moisés en ese momento, que el enojo, porque él estaba muy molesto y estaba bien frustrado, te haga hablar en mal contra Dios. No pongas en duda el poder de Dios. No busques lógica lo que Dios va a hacer o no va a hacer, porque solo Él sabe cómo y Él es el único que tiene el poder. Porque el Señor le contesta a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Acaso todo lo que pasó antes no lo hice yo? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Y qué es lo que pasa? Viene en el 24 y dice: Moisés salió y comunicó al pueblo a las palabras del Señor. El pueblo estaba enterado. Pasemos al 31. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Habían codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, la noche y también el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas en todo el campamento y las pusieron a secar. Pero escucha aquí, esto es importante, pon atención. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas los primeros bocados, el Señor se enojó y se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Jabat, que significa tumba de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. No solo el Señor les enseñó y le dijo con las palabras anteriores de que estaba mal lo que estaban haciendo, sino que no importándole las palabras que les dijo Moisés, aún así salieron a agarrar la carne para comérsela. Y lo peor es de que si el Señor, hasta que se le estaban comiendo, se encendió aún su ira más, fue porque esa gente era tan mal agradecida que ni siquiera la carne que el Señor les llevó le dieron gracias por ella. Ni siquiera la carne que el Señor les dio fue suficiente para ellos para encontrar un poco de gratitud en el corazón. Por eso el Señor les envió la plaga y los mató. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es bien curioso, porque nosotros decimos: oye, que estos israelitas, y empezamos a hablar de ellos, y empezamos a decir aquí, y empezamos a decir allá, y los empezamos a juzgar. Y yo te digo, cuidado, no vaya a ser de que nosotros estemos igual. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida? Siquiera sabes ver los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. ¿O piensas de que las cosas pasan porque, wow, pasaron? Qué curioso, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de la misericordia que aún te alcanza cuando estás haciendo las cosas mal y sabes que estás mal, pero no cambies y sigues haciendo las cosas mal, pero aún así viene un poco de bendición? Aún así llega un poco del milagro. Aún así el Señor tiene misericordia por ti o por alguien en tu familia y te alcanza a ti y tú sientes de que, bueno, como pasó y el Señor me liberó, entonces sigo en lo mío. ¿Qué pasa? ¿Y estás haciendo lo mismo? Ser agradecido, ¿qué es? Dar dinero a la persona que te ayudó, no. Como te dije al inicio, ser agradecido es que vengo, le presento a mi familia, me humillo ante él, ¿verdad? Le doy las gracias y estamos hablando de un hombre. ¿Qué te dije? Dime si no, te abriría la puerta de tu casa quien te salvó la vida. Te invito a cenar, por favor, ven conmigo, acompáñanos aquí ahí. ¿Por qué con el Señor no lo hacemos? Porque el Señor es el único que nos da de todo, porque Él nunca se niega para darnos
siempre su misericordia está. Nosotros somos tan fáciles de cerrarle la puerta, de no buscarlo, de no ser agradecidos, de no interesarnos por aquel que nos salvó, de no interesarnos por aquel que nos dio la vida eterna, de no interesarnos por aquel que nos ha mantenido, de no interesarnos por aquel que cambió nuestra vida, de no interesarnos por aquel que cambió toda nuestra familia. Y no solo no interesarnos, ni responderle, ni serle agradecido, sino que aún tener el descaro de voltear a ver atrás y decir, no, es que cuando no éramos cristianos estábamos mejor. Porque antes sí tenías la libertad de hacer lo que se te daba la gana. Esas pequeñas cosas que ahora el pastor te dice que no las deberías de hacer porque no le agradan a Dios. Es que antes sí tenía yo mis fiestas estas. Antes yo me podía ir a tomar y a chupar como quería. Antes no tenía esto de que tengo que bendecir a mi esposa y honrarla. Es que ya me hace falta andar y salir con mis cuates y andar e irme a meter a esos bares de mala muerte o a bares de aquí y allá y andar con otras chicas. Recordamos bien bonito las ¿cómo se llama? Pero no se te olvida las penqueadas que llevabas por gastarnos el dinero, los problemas con la esposa, lo que tenían que ver tus hijos, las cosas que se gritaban, cómo se estaba destruyendo el matrimonio. Y así en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque dejamos de ser agradecidos con Dios. Estos hombres, estos 9 que no regresaron a darle la gracia a Dios, ¿tú crees de que la sanidad les duró mucho? Yo la verdad no creo. Porque si ellos estaban en ese lugar, en esa situación, era porque algo hicieron y llegaron a esa situación. Y si no fueron lo suficientemente agradecidos como para discernirla y verla y ser agradecidos, devolver, humillarse, dar gracias y cambiar su vida, quiere decir de que al tiempo iban a caer mal, iban a caer peor. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. Cuando un espíritu inmundo lo echan, viene, se va y vaga por lugares secos. Al tiempo dice, ¿qué hago aquí? Voy a volver a mi casa. Regresa al lugar de donde salió, eso quiere decir a la persona de donde salió, y cuando regresa la encuentra ordenada y vacía. ¿Por qué está la casa ordenada y vacía? Vacía porque ordenada, empecemos ordenada. Ordenada, ¿por qué? Porque fue el Señor el que hizo la obra. Entonces al sacarlo deja todo en orden. Vacía, ¿por qué? Porque el Señor tendría que estar ocupando ese lugar, pero como somos malagradecidos y no invitamos al Señor, sino que solo queremos el milagro y las cosas, está vacía. Y entonces el demonio viene y regresa y mira y dice, chica, está todo ordenado, limpísimo, bonito. Viene, se va, agarra 7 demonios peores que él y todos regresan a habitar en la persona y el estado posterior de esta persona es peor de como la primera vez que se le encontró. ¿Estas personas iban a estar bien después de eso? No. Los israelitas llegaron a buen puerto con toda su ingratitud, con toda su falta de reconocer al Señor a pesar de todo lo que el Señor estaba haciendo con ellos. No. ¿Por qué? Por malagradecido. Por eso hoy te estoy llamando la atención para que te pongas a pensar, ¿estás siendo agradecido con el Señor? Porque la palabra es un todo y la palabra se respeta como tal. Porque no puedo venir yo a decirle al Señor, dame, Señor, por favor, necesito de tu bendición si yo le robo a mi hermano. No, es que ese mi hermano no me ha hecho tantas cosas malas y por eso yo hago eso. El Señor no te está preguntando si la otra persona te hizo algo mal o no. Es que hermano, usted no sabe, esa persona me abusó. Lo siento, qué mal que te haya pasado eso. Pero te pregunto yo, ¿el Señor no es suficientemente poderoso como para sanar la herida que tienes, hacerte libre de eso y volverte aún mejor persona? ¿O no vale suficiente el Señor? ¿Vale más el dolor, la tristeza y poder decir siempre, es que esta persona me hizo esto y no la puedo perdonar por ello? Es que este otro me estafó y me robó. Desgraciado, basura. Sí, pero el Señor te llama a perdonar y a soltar porque tú mismo estás siendo esclavo de esa situación. Y el Señor te extiende la mano con la salida, pero uno sigue, no, porque es que me hicieron esto y me hicieron aquello. No puedo ir a la iglesia porque mi trabajo está el día domingo. No fue el Señor el que te dio el trabajo. No es el Señor el que te puede dar otro. Es que no puedo dar el diezmo porque no me alcanza. ¿Cómo te va a alcanzar
si no crees. La palabra de Dios deja en claro el diezmo en muchísimas escrituras. No, que el diezmo no es bíblico ya, es del Antiguo Testamento. El diezmo está desde antes del Antiguo Testamento. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿De dónde salió esa idea? De la gratitud. El Señor se lo reveló a él. Jacob, cuando el Señor lo bendice y le cambia el nombre Israel, también dice: te daré el diezmo. Es un estado de agradecimiento al Señor. No es que yo doy en otros lados, no es que yo hago esto para la iglesia, no es que eso no es lo que dice la Biblia, hermano, perdón. Y tú puedes ponerle los adornos que se te den la gana, pensarlo como se te dé la gana, razonarlo como se te dé la gana, pero a la hora de la hora, que no se te olvide de que tú estás pidiéndole al Señor cosas cuando estás siendo un malagradecido y un hipócrita con el Señor. No porque el diezmo sea solo de dinero, es simplemente una parte de, porque también de diezmo tenemos que dar de nuestro tiempo. Búscate el Señor. ¿Cuánto tiempo el Señor te da? ¿Cuánto tiempo le damos un poquito para buscarlo? No es que esto, no es que el otro, no es que aquello, sí, pero ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. No es que si voy a la iglesia me va a dejar mi marido. 1, el Señor puede cambiar al marido. 2, si estás en esas situaciones porque te metiste, no consultaste al Señor. 3, está bien, pasó aquí, pasó allá, pero el Señor te puede dar la victoria. ¿Por qué no le crees primero al Señor? Antes de buscar dejar al Señor por otra persona. No es que mis hijos no quieren que vaya a la iglesia. No es que mi novio, no es que mi aquí, no es que mi allá. Ten cuidado cuando pones algo primero y decides tú qué partes de la Biblia sí quieres dar y no quieres dar otras. Porque te recuerdo aquí, todo es de corazón. Estamos dando, que no estamos dando. Estamos siendo verdaderamente agradecidos con el Señor. Y aquí es donde venimos, porque aquí estamos conociendo al Señor Jesús. Y me dirá: bueno, hermano pastor, ¿dónde está la palabra y el texto donde dice que el Señor fue agradecido? Busquémoslo. Y te quiero dar 10 segundos para que pienses un poquito. ¿Dónde está que el Señor daba gracias al Señor por ciertas cosas? Ahí búscalo en tu mente, ponte a pensar un poquito. Y si dices lo que te voy a decir, te aplaudo. Que tienes discernimiento. Porque sí es cierto, el Señor levantó sus manos para dar gracias por alimentos. El Señor dio gracias también al Señor cuando sanaba enfermos. El Señor dio gracias cuando daba milagros. El Señor daba gracias en oración. Pero ¿cuál era la verdadera gracia? ¿Cuál era la verdadera gratitud de Jesús? ¿Cuál era la verdadera gratitud? La manera en que le daba al Señor la razón y le decía: estoy haciendo todo esto para agradarte. Su vida entera, de principio a fin, su vivir, su testimonio, lo que él hacía, lo que él no hacía, cómo actuaba, todo en él era un acto de gratitud hacia el Padre. Por eso era que te decía que esto no estamos hablando necesariamente de solo dinero, de solo aquí, de solo allá. Es ser agradecido con Dios con tu vida entera. Porque si Él te dio todo y si Él te ha dado todo, tenemos que ver cómo devolverle. Conociendo a Jesús, no te enseñé que Él era misericordioso, no te enseñé que Él era humilde, no te enseñé de que Él era estable, no te enseñé que Él estaba en paz, no te enseñé que Él era bondadoso. ¿Cuántas cosas no te he enseñado del Señor Jesús alrededor de esta serie? Todo es unido. Es una vida de gratitud. Por eso es cuando Él va al ser bautizado, se abre el cielo, y que es la palabra que el Señor, que se escucha de los cielos. Recuérdala, piénsala. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me da placer. Yo lo veo y me río. Yo lo veo y me contento. Yo lo veo y me gozo. Toda su vida es una ofrenda de amor, de agradecimiento para mí. Todo lo que era Jesús
todo lo que fue en todo su tiempo, desde su obediencia, toda, desde principio a fin hasta el sacrificio. Era un acto de gratitud hacia el Padre por quien Él era. Ahora te pregunto, busca dentro de tu corazón. Y si te lo estoy preguntando es porque el Señor hoy quiso esta palabra para nosotros. ¿Estamos siendo agradecidos con el Señor? ¿O hay algo más que toma el primer lugar? El que alguien te haya lastimado, el que alguien te haya robado, el que alguien te haya engañado, los diezmos, las ofrendas, que los pastores no me agrada esto, el otro, que aquello, que mi novia, que mi novio, que mi esposa, que mis hijos, que lo que me enseñaron, que mis padres me van a desheredar, que no tengo tiempo. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Que tú también vives tus milagros, tú también has visto la misericordia de Dios. No caigas en lo mismo que hicieron los israelitas, porque el Señor tuvo harta paciencia, harta misericordia, harta bondad con ellos. Hasta el día que dijo, ok, toca la jalada de orejas. Porque estoy dando todo de mí para ti. Y dentro de tu corazón no hay gratitud. No hay gratitud verdadera. Termino con esto. Una bendición muy hermosa. Una bendición que salió de los labios del Padre. Se la dice a Moisés. El Señor le dice, dile a los sacerdotes que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición. Esa es una bendición que salió de los labios del Padre y por eso es que me llamó tanto la atención que quise leer. Empieza diciendo que el Señor te bendiga. Lo que te decía, el Señor te puede bendecir aún sin tú estar en comunión con Él. Porque el Señor es misericordioso y es bueno y abre puertas de entradas para que nosotros veamos su misericordia y su amor. No porque el Señor haya hecho milagros, no porque el Señor haya bendecido tu vida, no porque el Señor haya manifestado su poder, quiere decir que estás haciendo bien las cosas, quiere decir de que el Señor te ha aprobado. Lo vimos antes. Por eso te lo expliqué. Pero sigue, que el Señor te bendiga, lo primero, el Señor nos bendice, gloria a Dios, pero también te proteja, dice. Porque la bendición que el Señor te da de nada sirve si no viene con su protección. Porque va a ser robada, va a ser destruida, va a ser corrompida. ¿Ya? Como la bendición de sacarte de la esclavitud, pero si ellos nunca sacaron la esclavitud dentro de ellos, eso corrompió tanto que el Señor hizo. Por eso dice el Señor, que el Señor te bendiga primero y luego te proteja. Son las primeras dos cosas. Ahora avanza a la siguiente. Que el Señor sonría sobre ti. La única manera que el Señor va a sonreír con alguien, la única manera que tú te sonríes con alguien cuando lo ves, Él cercano a ti, es porque te agradas de Él. Porque hay una comunión. Es porque tú le conoces. Es porque hay tiempo entre ustedes dos. Es porque mi vida, lo que yo hago, es un reflejo de Él. Y a pesar de que me equivoco y a pesar de que no soy perfecto, Él aún así me ve con ojos y se agrada. Y cuando me ve desde lejos, desde arriba, me ve y se sonríe y dice, Él es mi hijo. Esa es la segunda parte. Sigue y dice, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. ¿Por qué? Porque inevitablemente nos vamos a equivocar. David falló una y otra vez, pero cada vez que falló, iba, se tiraba, pedía perdón, buscaba del Señor, era que búsqueda constante cuando se equivocaba y cuando no también, porque él tenía una comunión con Dios y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Por eso el Señor dice que David era conforme a su corazón. El Señor miraba a David y se alegraba, por eso lo bendijo tanto. A pesar de los errores de David, David terminó mal. No, David murió sus días bien vividos, en su cama, tranquilo, rodeado de sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor se sonreía sobre él y también le mostraba compasión.
Y por último, que el Señor te muestre su favor y te llene de paz. ¿Cómo vas a alcanzar el favor y por qué está de último? Porque el favor del Señor va conforme a su voluntad perfecta. Y eso va más allá de la bendición. Y eso solo se obtiene después de la comunión, que tú llegas al favor de Dios, que te abre las puertas a su perfecta voluntad, donde todo es bueno, donde todo es agradable, donde todo es perfecto, donde a pesar de que si hay pruebas, tú estás en paz perfecta, porque primero estás tomado del Señor. Y en ese lugar sabes de que no importa nada, porque todo lo va a hacer el Señor. Él te va a llevar, Él te va a sostener, Él te va a dar todo lo que necesitas. A pesar de que el viento sople, a pesar de que el agua moje, a pesar de que los truenos rujan, tú vas a descansar en perfecta paz, porque esa es su promesa. Leámoslo una última vez. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amado hermano, seamos agradecidos. Ya basta de poner en primer lugar en nuestro corazón otras cosas. Ya basta de quererle jugar la vuelta al Señor. Ya basta de seguir viendo hacia el pasado pensando de que antes estábamos mejor. No sacamos todo eso de nuestro corazón. Somos agradecidos de verdad y dejamos de que Él tome un poco más de nuestra vida. Porque entre más espacio le demos, Él más se va a manifestar. Y entonces vas a poderte quitar esas vendas que no te permiten ver todos los milagros y la misericordia. Y vas a entender y vas a por fin comprender cuando yo he dicho en otras prédicas que si yo volteo a ver atrás, veo al Señor en todo. Si yo miro hoy mi día, veo al Señor en todo. Y si yo veo hacia mi futuro, veo al Señor en todo. Que Él ha estado en todo. Es por Él y para Él, es por todo. Él es el único que vale la pena. Él es el único que tenemos que agradecer. Él es el único que tenemos que buscar. Y si eso significa dejar lo que haya que dejar, sacrificar lo que haya que sacrificar, hay que hacerlo. Todo aquel que dejó algo por el Señor siempre se lo devolvió y se lo devolvió con aún más bendición. El Señor no quita, el Señor no lastima, el Señor no busca destruir. Estás equivocado si piensas eso. No busquemos excusas, no seamos hipócritas, no seamos malagradecidos con aquel que primero nos amó y sin nosotros merecerlo ni dar nada a cambio, dio su vida por cada uno de nosotros. Ten cuidado de no ver los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, de pensar de que porque esos milagros han llegado que son suficientes, eso quiere decir que estás bien. Tómate el tiempo para conocer a Dios, para saber si lo que estás haciendo le agrada, para actuar conforme a su voluntad, para dejar de elegir qué cosas sigo en la Biblia y qué cosas no. Lo que mi vida sea una ofrenda de olor fragante para Él, y Él va a cambiarlo todo. Porque para Él no hay nada imposible. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo, que llega en el tiempo oportuno. Y llega, Padre Santo, al lugar perfecto y al lugar correcto. Señor, que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos, Padre, porque si tú estás hablando, es porque hay que hablarlo, Señor Jesús. Porque tú hablas a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo, para darnos la oportunidad de salir, para encontrar el tiempo, esa palabra que nos redarguye, nos hace cambiar, Señor Jesús. Ayúdanos a verte, Padre Santo, más. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a reconocer aquello que está mal en nosotros para que podamos cambiarlo, Señor Jesús, y seguir adelante, Padre Santo, siendo cada día mejores, Padre Santo, que nuestra vida sea una gratitud para ti, Señor Jesús, que lo que hagamos sea una gratitud para que cuando tú nos veas, nos digas, yo te conozco por nombre y me agrado de ti, sonrío cada vez que te veo porque tu vida es un altar de gratitud, una ofrenda agradable para mí, porque has decidido confiar en mí y por eso ahora entras en mi perfecta voluntad y yo te llevo a donde vas a ir
a crecer, a cambiar, a ser mejor hasta que llegues a ser lo que yo he diseñado para ti, en perfecta paz, en perfecta abundancia, en perfecta comunión, con sabiduría, con alegría, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque mis planes son de bien y mal. Si hoy he hablado hacia tu corazón y hacia tu vida es porque quiero que crezcas. El desierto no es para que perezcas, el desierto es para que crezcas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esperarnos con brazos de amor, por tener tanta paciencia y misericordia, y por en tu perfecto plan darnos un tiempo para buscarte, Señor, para escuchar tu voz y atender al llamado, Señor, para ser sabios y encontrarnos contigo. En nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El Señor te bendiga. Recuerda que tenemos las oraciones matutinas todos los días, discipulados los días jueves a través de Google Meet. Tenemos discipulados también en casa. Si tú deseas que se haga un discipulado en tu casa o quieres unirte a uno con nosotros, escríbenos en los comentarios para que podamos acercarnos a ti y buscar la manera de ya sea invitarte a uno o abrir uno cerca de donde tú estés, ¿verdad? Te recordamos de que vamos a tener un servicio presencial de nuevo este mes, la fecha 22, que sería domingo 22. Sí, domingo 22, para que si nos puedes acompañar, acompáñanos. Vamos a dar toda la información del lugar, de cómo llegar. Es en el mismo lugar donde fue la última vez, en la Granja Los Faroles. Vamos a dar la información a través de nuestras redes sociales, también aquí en YouTube, para que si nos puedes acompañar, nos acompañes. Ya sabes que el Señor te bendiga. Bendigo, que sigas adelante y hasta la próxima. Bendiciones.